ya está. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Vale, genial. Pues Gracias, Adriana. no, y tenemos a Isabel, que también es una experta en tecnología, así que nos podemos apoyar en ella también. Bueno, pues Sí. empezamos porque no estamos grabando. Bueno, es una masterclass de numerología en base 22, pero además hicimos que se diera un poquito de la mano, ¿no? Por eso hablamos de este arcano de poder, porque la numerología en base 22 parte de los 22 arcanos mayores del tarot de Marsella. Es la misma energía. Entonces, digamos que hablaremos de la personalidad profunda y del arcano de poder. Al final es el mismo número, pero son dos visiones distintas. Me gusta siempre puntualizar o poner en la mesa al principio de la presentación, conforme esto es una masterclass, pero que en realidad no es ni un taller ni un curso. La numerología es muy amplia, es muy profunda, hay muchísimos conceptos, ¿no? Y realmente hay que estudiarla si queremos profundizar en ella, pero sí que en esta masterclass vamos a dar, digamos, la información lo suficientemente amplia y profunda para que se entienda perfectamente bien lo que es la numerología en base 22 y el para qué sirve. El siguiente paso, porque además crea muchísimo interés, es hacerse la lectura de la carta natal de numerología en base 22 para reconocer cuál es nuestro circuito, ¿no? Energético numérico, y si además la persona tiene más interés, ya digamos que daríamos un salto más y entraríamos ya en el estudio de la numerología en base 22, que hacemos formación también. Bien, empecemos entonces, ¿no? Numerología en base 22. ¿Qué es? Bueno, al final es una herramienta de autoconocimiento para autogestionarse. Cuando uno se conoce, digamos que parte de uno la gestión con todo su entorno, con todo su externo, pero siempre desde el conocimiento propio. Si no, vamos dando estos vaivenes, ¿no?, de la vida y vamos aprendiendo a medida que nos testamos por los golpes que nos da la vida. Y esto digamos que es más abrupto, ¿no? Es más agresivo y más incómodo. Cuando tú conoces quién eres tú, esta imagen que vemos aquí, si seguís mi cursor, esto realmente es la plantilla de lo que es una lectura natal de numerología en base 22. Bien, todo esto se rellenará con números y estos seríamos nosotros. Tal como os decía, es una herramienta de autoconocimiento para autogestionarse y por consiguiente, cuando nos conocemos, entramos en este camino tan bonito de lo que es el crecimiento personal. Porque evidentemente, si tú te conoces, te gestionas y avanzas. La vida es más llana, la vida es más bonita, pero sobre todo es siempre desde ya tener mucha conciencia de los zapatos que te pones, ¿no? Porque al final ya te reconoces en ti. Además, es una herramienta muy útil y muy interesante porque no solo es para, digamos, para conocerse a uno mismo. Al final el ser humano ha venido aquí a relacionarse, no vivimos de manera individual. Sí o sí nos tenemos que relacionar. Entonces, mediante la numerología también hay lo que es una herramienta para compatibilizar relaciones. Se hace una carta, se hace la otra, cada persona tiene un color y con la numerología lo que se hace es fusionar estos colores para crear un color nuevo. Un color nuevo con unos números nuevos a partir de los cuales moverse y navegar la pareja, pero ya puede ser una pareja sentimental, una pareja con una jerarquía familiar, una pareja de socios, de colegas del trabajo o de lo que sea. Pero es crear un color nuevo con unos números, con unas energías y si ambas partes asumen el 50% de su responsabilidad, las relaciones son óptimas, son buenas, aportan a ambas partes. A mí esta frase de yo soy así y da todo igual, a mí no me sirve. Realmente todos si queremos somos compatibles, pero hay una responsabilidad. Bien, ¿en qué nos puede ayudar la numerología? Al conocer nuestra carta, al conocer nuestros números. Bueno, de entrada corregir la propia percepción de uno mismo, ¿no? Mejorar evidentemente la autoestima. Al final todo se basa en la autoestima, en la confianza y en la autoestima de uno mismo. El conocerse es aumentar tu autoestima. También recuperas tu poder personal porque todo parte desde tu propio centro hacia afuera, no al revés. Descubres dones, habilidades, capacidades innatas, porque seguro que hay muchas cosas que intuyes que tienes, pero quizás no las reconoces. El reconocerlas es potenciarlas. Y si ya las reconocías y sabes que son dones, habilidades y capacidades innatas tuyas, esto te propicia pues el poner más conciencia para realmente también potenciar todo esto. ¿Qué pasa cuando uno se conoce? ¿Qué supone autogestionarse? Pues tener control de uno mismo, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestros comportamientos, porque digamos que cuando uno se conoce, ya no hay necesidad de explotar.
Ya no hay necesidad de ir a los límites. O sí se puede hacer, pero ya desde un equilibrio exquisito al final, ¿no? Poner límites, pero siempre desde el equilibrio, no porque hay explosiones, porque me supera la vida o aquella situación. Lo que os pongo abajo, ¿no? Gestionar reacciones y emociones. Además, se descubren números que nos sirven para armonizarnos y para recargarnos. Eso también es muy importante, es este comodín, que si yo sé que tengo esto aquí y lo aplico a diario, pues puedo, digamos, estar quizás no en el máximo, porque la perfección no existe, pero sí, digamos, que es esta válvula reguladora de que si estoy a lo mejor un poco disparado, puedo bajar este exceso de energía y si estoy un poco bajo, no puedo subir esta energía. Y alinearnos con la profesión, porque también hay un pilar. El pilar son las diferentes figuras geométricas, ya lo hablaré más adelante, pero digamos que hay un número que se ocupa en lo que es el tono de la profesión, el perfil de la profesión o la energía ideal que nosotros deberíamos aplicar en la profesión. Bien, por consiguiente, a modo resumen, pues también es una herramienta preventiva, porque al final no se trata muchas veces de curar, ¿no? Lo mismo que dicen los médicos, es mejor prevenir que curar, pues aquí es lo mismo. Cuando tú toda esta radiografía de tu subconsciente la puedes traer al plano consciente y por consiguiente eres quien autogestiona, ¿no? Te autogestionas tú para gestionar tu vida, es una herramienta preventiva. Por lo que he dicho antes, porque no hay accidentes, no hay sustos, no hay reacciones, sino que acciones, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Yo os iré preguntando, aunque no me levantéis la mano, os iré preguntando, ¿eh? Pues seguimos. Un poquito explicar también, ¿no? El origen, tal como he avanzado, el origen viene de los 22 arcanos del tarot de Marsella. Ya lo iréis viendo. Estamos preparando con Carol el también hacer una formación de tarot, pero realmente es numerología y tarot. El tema es que se vio esto, que la energía de estos 22 arcanos, pues de ahí se rescató esta energía y la aplicamos en la numerología en base 22. Sí que esta numerología añade unos números que los llamamos especiales, maestros, que sería el 26-8, que es /8, el 30/3, 33/6 y el 40/4. Sencillamente es que son unos números que parten de esta base, pero llevan una energía más elevada. Bien, por eso se llaman especiales. También son considerados maestros, tengo que decir, tanto el 11 como el 22. Pero digamos que para que no haya confusiones, porque no llevaría ninguna barra, inicialmente no aparece. Luego esto lo veréis y os lo explicaré cuando empecemos a hacer los cálculos y la reducción. Pero realmente los números maestros de esta numerología es el 11, el 22, 26-8, 33, 33-6 y 44. Hay otras numerologías. Yo no las conozco. Sé que una muy común es la numerología en base 9. Sé que es más pitagórica, sé que inclusive contempla, digamos, los números, ¿no? de cada letra del nombre completo, etcétera. Al final ninguna es mejor que la otra. Podríamos decir que quizás la numerología en base 22 amplía, extiende los arcanos, porque la numerología en base 9 todo lo reduce a 9 porque tiene que haber un dígito, entonces nos quedaríamos en 9, ¿no? En 9 arquetipos y la 22 la ampliamos. Pero insisto, ninguna es mejor que la otra. Yo sencillamente no defiendo ninguna otra y no las conozco tampoco. Esta numerología es más psicoconductual, es psicoemocional, por lo que os decía, ¿no? Porque al final es una radiografía de nuestro subconsciente. Porque al final lo importante que es encontrar este puente que comunique nuestro subconsciente más profundo para llevarlo al plano consciente. Ahí es donde surge esta magia de decir, bien, sé quién soy en esencia, sé quién está en estas profundidades, ¿no? Aunque no haya luz, pero en estas profundidades para traerlo a la luz de manera consciente. Entonces nos muestra esta codificación numérico-energética. Digo numérico-energética porque todos los números son energía. Entonces cada número tiene una energía. Para mí entonces es este código numérico energético. Y es importante entender que cuando descubrimos esta radiografía, mediante la numerología en base 22, mediante la lectura de la carta, entendemos en qué energía tenemos que movernos para estar en una versión más equilibrada o más auténtica, para alinearnos con quien somos, porque en el fondo lo que nos están diciendo es que salirnos de esta energía que vemos en estos números que nos configuran es vivir en estrés, porque vamos a los límites, ¿bien? Entonces, bueno, no somos números, pero evidentemente los números
y la energía que contienen estos de nuestra carta nos condicionan porque están en nosotros. Y no hay números buenos ni malos. Que eso a veces es, me ha tocado este, no me gusta, este tal. No, todos los números son buenos, son buenísimos, siempre y cuando estemos en el centro de este número y no estemos en un extremo o en otro, porque luego quiere decir que los, más que sentirlos, los sufrimos. Entonces la energía de estos números que nos configuran hay que sentirla más que sufrirla. Bien, y la magia de todo esto es que solo a partir de la fecha de nacimiento, lo que es el día, el mes y el año, configuramos todo toda esta carta. A partir de aquí se hacen unos cálculos y vamos poniendo número a número, que son los 21 números que nos configuran. ¿Vamos bien? ¿Sí? Genial. Bueno, vamos ya un poquito más a lo práctico, lo que ya os avanzaba, ¿no? Este mosaico geométrico, y lo llamamos geométrico porque fijaros que hay redondas, hay triángulos, hay esta estrella. Todo esto es la carta. Cada figura geométrica lo llamamos pilares. Es como si fueran las posiciones de los jugadores, ¿no? Tienes un equipo de fútbol con X jugadores y cada jugador tiene una posición concreta en el campo. Pues los pilares sería esto, es esta posición concreta que ocupará cada uno de los números que nos salgan a partir de los cálculos que haremos a partir y exclusivamente de la fecha de nacimiento completa. Bien, lo que ya os avanzaba antes, cada número es bueno, pero hay que tener claro que hay una energía en equilibrio y luego hay las polaridades. Cuando decimos polaridades nos referimos a los extremos. A ver, seamos hombres o mujeres, todos tenemos hemisferio masculino y hemisferio femenino. El ideal es 50-50. Este es el centro, diríamos, ¿bien? Pero ¿qué pasa cuando tenemos o nos encontramos en una situación de estrés? Pues que entramos en modo ataque o entramos en modo huida. Esto es una ley universal. El modo ataque sería irnos al extremo, a la polaridad masculina, que es autoridad, ataco, salgo, ¿no? Me muestro, piso al otro. Y luego podríamos hablar de irnos a la polaridad, al extremo femenino. ¿Qué hace este extremo? Nos hace pequeños, damos el poder al otro, nos callamos, nos recluimos, huimos al final, ¿no? Evidentemente, ni una postura de sumisión y entrega de poder absoluto y de no me muestro, no me posiciono, ¿no? No hablo, no es buena, ni al revés. Entrar en despotismo, en autoridad, en una violencia verbal, en machacar al otro, tampoco. No hay que ser Atila, ¿no? Que arrasa por donde pasa, ¿no? Ni al revés. Esto al final no deja de ser el chivato que nos muestra que no estamos en equilibrio. El ideal, insisto, hombres o mujeres, es estar con los dos hemisferios equilibrados, ¿vale? Por eso decimos que todos los números son buenos, pero si estamos viviendo o elegimos más que gestionarnos de irnos al extremo, no vamos bien. Para mí, yo siempre digo, a mí me encanta el conocer mi carta, porque eso es como cuando conduces y pisas la línea blanca, que oyes como un ruido diferente que te está avisando que te estás desviando del camino, ¿no? Pues a mí creo que lo bueno de conocer los extremos de cada uno de los números que habitan en ti es tener este chivato muy presente de, por ahí no vayas, por ahí no vayas, céntrate al final, ¿no? Retoma este camino. Bien, ¿qué más? Hablemos de lo que es vivir en el espejo y vivir en la máscara. A veces eso ya se ha oído muchas veces, pero ¿qué quiere decir esto? A ver, normalmente las personas tenemos unas relaciones, sean más íntimas, más sociales, más laborales y estamos en un entorno. Y la vida nos va brindando cosas que resolver. Si el nivel de estrés es soportable, si lo hubiere, seguimos en el espejo. Yo estoy en un punto que puedo ir gestionando todo lo que me sucede, sea un pequeño accidente, una situación incómoda o sencillamente que todo vaya sobre ruedas. Pero ¿qué pasa cuando la vida nos supera? ¿Qué pasa en estos momentos que no puedes con lo que te está sucediendo? Pues ahí caemos en la máscara. Y caer en la máscara es cuando el nivel de estrés ya no es soportable, nos ha superado todo. Y ahí entramos en modo supervivencia. Bien, ¿cuál es el peligro de caer en la máscara
y no retomar impulso, sea de la manera que sea, que con la numerología sí que hay herramientas para darte cuenta de cuando caes en la máscara, pero además tener conciencia de las herramientas que tienes para volver al espejo. ¿Qué pasa cuando caemos en la máscara? Y de ahí no nos movemos, no podemos con nuestra vida. Pues estar ahí en un tiempo que vaya durando, que se cronifique, digamos, aquella situación, deviene la enfermedad. Y eso bien lo sabes tú, Carol, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que llega un momento que si estamos en esta situación de estrés no soportable, enfermamos. Y si seguimos ahí, el cuerpo cada vez nos habla de una manera más elevada, más abrupta, más incómoda, ¿no? Porque a lo mejor un dolor crónico deviene una enfermedad crónica o hay un accidente importante o hay una enfermedad suficientemente importante y grave que si no reaccionamos a tiempo, pues nos vamos al otro plano directamente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que vive muchos años y de por vida en la máscara, que sería al final ponerse esta máscara, esta careta, porque hago ver que todo va bien, pero en mi interior hay un caos absoluto, ¿no? Entonces es importante entender estos dos conceptos. Estamos sobre la superficie con un nivel de estrés soportable y controlado y vamos gestionando. Este es el ideal. Y con herramientas como la numerología, pues cada vez no solo estamos más en el espejo, sino hacia esta versión más auténtica, hacia ir equilibrando ambos hemisferios para estar en este centro. Y estar muy alertas a cuando caemos en la máscara para reaccionar lo antes posible y subir a la superficie. O inclusive si se entra realmente en profundidad a este camino de autoconocimiento con esta herramienta, ya no caes ni a la máscara. Utilizas los números que veremos en la máscara cuando lo expliquemos como recursos para no caer de esta superficie. ¿Bien? ¿Bien hasta aquí? Pues seguimos avanzando. ¿Qué nos muestra la numerología, no? Ya más en profundidad, a partir de esta carta, pues nos habla de lo que es nuestra personalidad profunda, que es al final nuestra denominación de origen, ¿no? Esta esencia más pura, que esto lo vemos en este pilar, que es este triángulo, que esto es la PP, la personalidad profunda, que va de la mano con el mes, el número del mes, esta sería nuestra esencia más pura, y además este pilar que es el NE, que es el nudo emocional. Si os fijáis, están los tres en verde. Esta es nuestra esencia. Quiénes somos realmente y cómo nos emocionamos, cómo vibran nuestras emociones, nuestra manera de sentir el amor y nuestra parte más emocional. Luego también vemos los comportamientos. No nos comportamos igual en todas las parcelas de nuestra vida, por mucho que digamos que somos auténticos. Nuestro comportamiento en nuestro círculo más íntimo, familiar, no es el mismo que en un ámbito social y no es el mismo que en un ámbito profesional. Sí que es verdad que en función de avanzan las relaciones, puedes conocer a alguien en el trabajo, que luego haya una cena de empresa y ya te sientas con esta persona porque hay buen feeling, acabes yéndote a tomar algo, inclusive acabe siendo una amistad. Pero aún así, habrá siempre diferentes saltos porque se profundiza y por consiguiente hay unos pilares que nos demostrarán, porque cada pilar ocupará un número y te demuestran realmente cómo te comportas ¿no? en los diferentes roles que asumes a nivel de comportamientos. Este pilar de aquí, el CI, sería nuestro comportamiento íntimo, nuestro comportamiento familiar, de puertas para adentro, en el nido. Primero, cuando somos pequeños, es este entorno familiar con los papás y los hermanos si los hubiere, y cuando ya somos adultos y nos independizamos, nuestro hogar. Haya o no pareja, haya o no hijos, inclusive las mascotas, ¿bien? Pero es este comportamiento íntimo o con aquellos amigos que ya consideramos de la familia, porque hay un vínculo todavía más estrecho. Luego el siguiente paso sería el de puertas para afuera, fuera del nido, que sería este CE. Este pilar es el comportamiento externo, el comportamiento social. El de puertas para afuera, pues en un entorno más social, más discernido e inclusive cuando nos vamos de vacaciones con la familia, como cambiamos este entorno y vamos a un entorno más social, hay este comportamiento diferente también. Luego, como he dicho antes, igual que se puede encontrar o entender o descubrir cuál es el tono de la profesión o la profesión ideal o la rama de la profesión ideal, pues este es el pilar profesional. En el trabajo no nos comportamos igual que en casa y tampoco igual que con los amigos,
¿Por qué? Pues porque asumimos un rol o buscamos un perfil muy concreto. Es la energía que nos mueve y cómo nos movemos nosotros dentro del ámbito laboral. Y luego hay otro comportamiento, que es esta superestrella que hay aquí en el centro, que es el comportamiento global. Esto al final es como un compendio de estos tres. Este es muy bonito cuando se descubre, porque aquí realmente es, sin ser conscientes nosotros, o quizás sí cuando ya nos conocemos un poquito, es este primer impacto que tenemos en los demás. Es como esta carta de presentación, cuando irrumpes en un espacio nuevo con gente nueva, lo que perciben los demás de ti. Puede ser totalmente inconsciente, porque a veces llevamos estas caretas, ¿no?, de protección y nos mostramos de una manera y a medida que las personas profundizan con nosotros, a mí me lo han llegado a decir, ¿no? O sea, nada que ver como cuando te conocí, ahora que te conozco un poco más, ¿no? Porque a veces nos ponemos estos parapetos de protección inconscientemente o inclusive de manera consciente. Pero yo creo que es muy interesante ver este impacto, este primer impacto que tenemos hacia los demás. Y algo más bonito y más profundo de este comportamiento global es el cómo o en qué podemos inspirar a los demás. Porque siempre admiramos a los demás, siempre hay algo que admiramos del otro, o porque es muy organizado, o porque tiene liderazgo, o porque tiene mucha empatía, o porque tiene una habilidad con las manos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que desde este número y desde este pilar podemos ver cómo inspiramos a los demás. No solo el impacto que hacemos, sino cómo podemos llegar a inspirar a los demás. Y tomar conciencia de esto creo que es interesante al final, ¿no? ¿Qué más? Como hablábamos, nuestros recursos, estos recursos, estos dones, estas habilidades, ¿no?, que vienen en nosotros para tomar conciencia y para armonizarnos sobre todo. Entonces aquí hablaríamos de este pilar que hay aquí arriba, que es el pilar de armonía. Cuando yo estudié numerología me decían que era como la aspirina, tomar cada 8 horas, ¿no? Cada día. Pero claro, ahí a veces se crea esta controversia. Una aspirina la asociamos a cuando estamos enfermos. Pues vayamos a estas vitaminas naturales, ¿no? Por así decirlo. O este comodín que si lo uso a diario hace que yo esté bien. Si estoy bajito, me sube. Y si a lo mejor estoy un poquito revolucionado de vueltas, pues me desestresa. Entonces es este regulador natural. Este sí que es interesantísimo tomar conciencia y aplicarlo a diario. Si lo haces así, es mucho más difícil que te dispares en cualquier parcela. ¿Qué más? Luego habría este de aquí abajo, que es lo llamamos el pilar de conexión espiritual. Aquí al final es este punto de, ¿cómo lo llamamos nosotros? Sería esta persona de mantenimiento que va con la aceitera y va regando cada uno de los pilares y de los números para que ninguno de ellos chirríe y todo el engranaje, que es nuestra carta, pues funcione de la mejor manera posible. Es conectar con este punto central. A mí me gusta mucho compararlo. Si veis aquí el centro, todo esto es como si fuera nuestra columna vertebral, ¿no? De abajo a arriba. Entonces sería como este que nos ancla y desde aquí podemos ver todo el resto de la carta, ilumina toda la carta. Es esta aceitera. Bien, tomar conciencia de esto también supone o nos invita o nos da la posibilidad de aplicar también esta energía a diario, porque todo esto nos equilibra, hace que el engranaje de nuestro reloj, ¿no?, funcione perfectamente, que todas las piezas hagan lo que tienen que hacer. Y luego hay otro pilar, recurso, que es este de aquí arriba, que es el pilar de salvamento. Este ya la misma palabra ya nos habla de que es algo más un salvavidas. Este pilar es la puerta a la caída a la máscara. ¿Qué quiere decir? Que cuando todo falla, hay que ir ahí. Si aplicas bien esta energía, porque la entiendes y la conoces, es la manera de hacer de no caerme, de no irme a esta máscara, de no acabarme de derrumbar. Pero realmente cuando llegas ahí estás en emergencia absoluta. ¿Qué pasa cuando conocemos nuestra carta? Lo que ya os he ido diciendo, ¿no? Cuando tú ya conoces todos tus números y ya los aplicas anticipándote, quizás este número también lo podrías aplicar sin estar en una situación de emergencia, sino aplicar este número como, a pensar que estabas levantando la mano, Isabel, sino aplicar este número pues ya con una energía, ¿no?, que me armoniza. Entonces es como todo. Uso esto porque si no me caigo o uso esto porque dispongo de esto, lo aplico para autogestionarme, ¿bien? Y estar siempre en el espejo. Y la máscara serían los limitantes, perdón, que me saltaba. Vamos a los limitantes. Los limitantes, la misma palabra nos lo dice.
¿vale? Son los grandes aprendizajes de esta vida. Reconocerlos y descubrirlos cuanto antes mejor, porque realmente es lo que desbloquea, ¿no? Este camino de vida que hemos venido a hacer aquí. ¿Qué pasa? Cuando tú los descubres es como cuando hablaríamos, por ejemplo, con el tarot, el que te salga una carta del derecho o te salga una carta del revés. Lo que hay que hacer es poner la energía del derecho. Por consiguiente, son números que ya nos vienen incómodos. A mí me gusta llamarlos que ya nos vienen de culete, nos dan la espalda. Tal como llegan aquí, nos dan la espalda. Nosotros somos los que tenemos que mirarlos de cara y trabajarlos. Entonces, hablaríamos, por ejemplo, este triángulo tan grande invertido de aquí es el pilar de debilidad. Es nuestro talón de Aquiles. Aquí está el trauma infantil. Es por donde nos rompemos. Y además duele muchísimo. Entonces es muy importante tomar conciencia de qué número y qué energía está aquí, asociarlo, porque siempre nos remitimos a la infancia, todo viene de la infancia, ¿no? Tomar conciencia y a partir de ahí trabajarlo, porque tal como decía yo antes, ¿no? Los números tienen una energía en equilibrio y las polaridades. Los limitantes de entrada normalmente vivimos en las polaridades, pero cuando tú conoces todo el potencial del número, dices, vale, esto es como la luna, ¿no? No siempre la vemos toda llena, pero sabes que la luna está ahí. Pues entonces es poner luz a esta parte de la luna que no ves. Porque si tú pones luz a esta parte de la luna que no ves, dices, yo soy la luna entera. ¿Por qué estoy brillando solo desde ahí? Entonces, automáticamente te empoderas, lo que hemos dicho muy al inicio, ¿no? Me empodero, entro en autoestima, tomo el poder, el control de mis emociones y de todo lo que he venido a trabajar y con esta energía en equilibrio me pongo en marcha, ¿vale? Es equilibrar la energía, es salir de los extremos con los limitantes. Otro que tenemos es esta redonda de aquí en rojo. Pilar de freno. La misma palabra lo dice, freno. Yo siempre me gusta poner el ejemplo del coche, ¿no? Intenta conducir un coche con el freno de mano puesto. Si consigues llegar, tardarás mucho y quemarás el coche y a lo mejor ni eso. Entonces, esta sensación de ¿por qué todo me cuesta tanto? ¿Por qué no consigo llegar aquí? ¿Por qué parece que la vida no me trae lo que yo quiero? Es eso. Es una vez más reconocer la energía que se mueve aquí, entender que estamos viviendo el número desde una parte limitante, desde uno o el otro extremo o inclusive los dos, porque la vida es un vaivén al final, ¿vale? Y entender que podemos manejar la energía desde el centro, desde toda su potencialidad. Y descubrir esto, bajar el freno de mano del coche, poner primera y arrancar, ir subiendo de marchas, es hacer el camino de vida, sin frenos, ¿no? Sin que nos cueste tanto todo. Bien, es empoderarnos. Y el otro pilar, que también es un limitante, sería justo en el opuesto, el detonador emocional, este de aquí, que está directamente ligado a las emociones, por eso se llama detonador emocional. Es cuando tenemos esta sensación de frustración, cosas que nos molestan mucho. Es muy importante darle salida aquí, una vez más, ponernos en esta energía del medio, que digo yo, porque así damos salida a las emociones. Entonces, si tú trabajas bien este pilar, das salida a las emociones. Bien sabemos que la parte emocional cuando se bloquea, se tapona o no funciona bien, todo falla. Todo falla, no hay control en nada. Bien, entonces, importante entender que los limitantes son nuestros grandes aprendizajes, que en potencia todo está ahí, pero solo se nos está mostrando una parte de estos tres números. Y cuando nosotros descubrimos la energía total de cada uno de los números, nos empoderamos para ir al equilibrio de cada uno de ellos. Y los aprendizajes se hacen antes y duelen menos. Bien, y finalmente la máscara. Entonces, si hablábamos de la superficie y que la máscara es lo que está debajo, pues todos estos triángulos rojos invertidos, pero los más pequeños, que no el pilar de debilidad que ya os he hablado, estos triángulos pequeñitos son la máscara. Bien, cuando no soportamos el nivel de estrés en la superficie, caeríamos en ellos, pero ¿qué es lo bonito de la numerología en base 22? Esta herramienta preventiva de la que hablaba yo al principio, que cuando tú conoces estos números y sus energías, las pones a tu servicio. No hace falta caer a la máscara. Entonces dices, este es el pinche del de arriba, este es el pinche del de arriba, es el pinche del de arriba, entonces vamos a cocinar bien el plato. Y ahí repartimos faena. Entonces lo vuelves, todo son herramientas que pones a tu servicio. Entonces dispones de todos los números para autogestionarte. Y esta es la parte bonita. Si aún así, porque evidentemente
no es fácil estar en la superficie, no es fácil estar bien siempre, porque bien sabemos que siempre surgen imprevistos. Tú caes, pero como tú ya sabes los números que tienes ahí, es mucho más fácil volver a la superficie, porque ya activas las máscaras como herramientas, no te quedas ahí, ¿no? En modo supervivencia hasta que deviene una enfermedad. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa. ¿Bien? ¿Bien hasta aquí? O sea, se pueden descubrir muchas cosas con la carta natal. Carol, que tú bien lo sabes que la hicimos, realmente es muy interesante. Pero sobre todo es eso, es entrar en me conozco, me respeto, me quiero, entro en autoestima, tomo el control de quién soy yo realmente y gestiono. Y esto es maravilloso porque ahí está el modo preventivo, ¿no? Y aprendes a conocerte y a conocer a los demás y entender, ah, por eso esta persona se pone así. Exacto. Además es maravilloso lo que comentaba al principio, ¿no? De cuando puedes compatibilizar relaciones. Exacto. Yo lo vi, por ejemplo, con mi marido y mis hijas. De muchas situaciones de no entender o reacciones de mi marido, cuando tú descubres qué números le mueven y sobre todo la personalidad profunda, que es lo que veremos hoy, Mm, entras en comprensión. Vale, claro, es que cómo no iba a hacer esto, cómo no iba a mostrarse así, porque está en su esencia. Entonces tú ya ves que es su esencia, que es así, y tienes que entrar en la aceptación. Evidentemente, todo el mundo partiendo de la base que está pues, en la versión más equilibrada posible, ¿no? mm. No tolerar tampoco que alguien esté en estos extremos y tenerlo que aceptar, porque ahí está también cada uno ponerse límites realmente. Pero te da una comprensión hacia el otro. Y luego el acompañamiento es diferente y es una maravillosa herramienta, sobre todo cuando hay hijos o profesores para sus alumnos, porque ahí ves en potencia el personajillo y es mucho más fácil acompañarlo para su propio desarrollo personal y acompañarlo desde el amor incondicional y desde una comprensión exquisita al final, ¿no? Y sobre todo a que desarrolle sus potencialidades. Si tú también ya ves sus limitantes, ya le puedes ayudar a trabajar. Ya ves lo que tienes que reforzar para que por ejemplo, este pilar de debilidad no le duela tanto cuando sea una persona adulta. Es preventivo para todos realmente, ¿sí? Bueno, pues ya vamos a ir a una parte más práctica, lo que decíamos, aquí entra el papel y el boli. ¿Cómo se calcula? Hay muchos cálculos. Cada uno de los pilares tiene un cálculo diferente. Pero tal como dijimos al inicio, vamos a ver solo la personalidad profunda y el arcano de poder a modo de que se entienda cómo funciona la numerología en base 22. Por ser base 22, digamos que el número 22 es el de referencia. Entonces, todo lo que sean, todos los números que queden entre el 1 y el 22 se dejan tal cual, no se reducen. Así como explicaba antes con la numerología en base 9, ¿no? Todo lo que superaba 9, todo lo que eran dos dígitos había que reducirlo. Pues aquí en este caso no. Si es mayor de 22, por ejemplo, a partir del 23, y no es un número maestro de los que yo ya he nombrado al principio, ¿vale? Se reduce. Por ejemplo, ¿qué sería? Pues aquí hay lo que es la tabla de reducción para que se entienda lo que estoy explicando. Pues, por ejemplo, el número 23, como pasa de 22 y no es un número maestro, porque no es un 26,8, ni un 33, ni un 33,6, ni un 44, se reduce. ¿Qué quiere decir? Pues que haríamos 2 más 3, 5. Y por eso aquí tenemos este 5. Y haríamos lo mismo con los siguientes números. El 26 os lo pongo aquí en negro para que entendáis, ¿no? Lo que he dicho, como es maestro, no se reduce. Y seguimos sumando. Otro maestro no se reduce y seguimos sumando. Entonces, a partir del 44, que no se reduce, en adelante todos los otros números se reducirían, porque pasan de 22 y no son un número maestro. Esto es muy importante, porque si se hacen mal los cálculos, el número que da de resultado ya no es el correcto. Entonces, realmente no estamos viendo qué números nos configuran si sumamos mal. Es muy importante hacer bien los cálculos, muchísimo, porque de un número a otro no tiene nada que ver. Y puede hacer inclusive cuando haces una lectura que le estés leyendo un número a la persona que no se está identificando. Entonces, esto quita veracidad a la numerología. La numerología es veraz, pero hay que calcular bien siempre. Yo ¿Bien? creía que era un 30 y soy un 12. ¿Te acuerdas que lo comentamos cuando nos Sí. conocimos con Carol en un congreso? Ella me decía, no, yo soy un 30, yo soy un 30 y tal, ¿no? Y yo le expliqué un poquito la energía del 30, pero es que luego, cuando hicimos su carta, ella es un 12 en personalidad profunda. Sí, aquí hay una base 3, pero nada que ver. Y ahí hablamos de otro número, de otra energía,
Y ella se reconoció completamente al 100%. Mm. Entonces, fijaros la importancia de hacer bien los cálculos. Es que si no, la información que das no es la de la persona. Hay una Claro. incoherencia, entonces, buah, esto no va bien, esto no vale, no me vale la numerología. Y no es así, porque es que siempre acierta la numerología. Bien, hasta aquí más o menos esto lo habéis entendido. ¿Os ha quedado claro? Base 22, del 1 al 22 todo queda exactamente igual. A partir del 22 se reduce siempre y cuando no sean los números maestros que yo os he explicado. 26, 8, 33, 33, 6 y 44. ¿Sí? Sí, ¿Seguimos pues? sí. Bien. Yo os he puesto un ejemplo, porque ahora ya entramos en materia de cálculo, ¿eh? Aquí. Yo como ejemplo he puesto mi fecha de nacimiento. Bien, entonces, a efectos de cálculo. Vamos, ¿os acordáis? Vuelvo atrás. ¿Veis esto de aquí? El día, el mes, el año y la personalidad profunda. Ahí es donde nos vamos a basar nosotros en la carta, porque solo vamos a ver hoy este número, pero este número es el resultado sumatorio de el día, el mes y el año, ¿correcto? Bien. Sí. Entonces, mi ejemplo, mi fecha de nacimiento. Yo soy nacida el 25 del 5 de 1973. Aquí os pongo siempre la chuletilla de la tabla de reducción para que veáis cómo se hace y para que lo tengáis siempre de referencia, porque es muy importante tener esto claro. Seguimos. Empezamos. Si mi día de nacimiento es un 25, ¿qué decíamos? ¿Está dentro del 1 y del 22? Se No. sale. Se sale. Por consiguiente, ¿es un número maestro de los que hemos dicho? ¿Es un 26, un 30, un 33, un 40? Tampoco. Por consiguiente, hay que reducir. Bien, entonces, aquí os he puesto un pequeñito para que lo veáis. 2 más 5, 7. El número que ocupa mi pilar del día es el 7. ¿Sí? Lo vais haciendo cada uno, ¿no? Entiendo, con vuestra fecha de nacimiento. Sí. Genial. Si os surge alguna duda a efectos de cálculo, me lo decís. ¿Qué más? Seguimos. El mes. El mes es muy fácil, porque como solo hay 12 meses, jamás tendremos que reducir. Ahí digamos que no hay cálculo, ahí solo es rellenar la quiniela, realmente. Entonces, yo soy nacida el 5, pues ya directamente pongo el 5. ¿Bien? El año. Aquí hay más números ya, aquí nos elevamos un poco a efectos de cálculo. El año pues haríamos lo mismo. Yo que soy del 1973 es ir sumando dígito a dígito. 1 más 9 más 7 más 3. En mi caso, por ejemplo, sería 1 más 9, 10. 10 más 7, 17. 17 más 3, 20. Entonces, formulamos preguntas, ¿no? ¿Está entre el 1 y el 22? En este caso sí. Sí. Por consiguiente, no hay que reducir nada. ¿Bien? Bien. ¿Qué os sale a vosotros? ¿Habéis tenido que reducir o algo hasta aquí? Yo ¿Vuestros sí. cálculos? El año. Vale. ¿Qué te salía a ti, Carol, el año? 25. Vale, por consiguiente, como no está dentro del 1 y el 22 y no es un número maestro, has tenido que hacer como yo en el día, ¿no? 2 más Exacto. 5 y te queda 7. ¿El Sí. día te ha quedado claro de qué día eres tú? 4. Entonces tú, evidentemente, directamente no has tenido ni que No. reducir. No. Vale. Isabel, ¿tú tienes alguna duda respecto a los cálculos? Todo bien, No, ¿no? todo bien. Yo es que no Genial. tengo no tengo que reducir ahí. Entonces vas a versión fáciles, Isabel. Y las que están por aquí pero no las podemos oír, entiendo que si no se pronuncian está todo bien. ¿Ha habido alguna duda para los cálculos? Sí, yo tengo una duda, perdona, Eres que no Diana, he ¿no? podido. Dime tu Sí, fecha de nacimiento, lo primero, Diana, mi fecha de nacimiento es el 27 ¿vale? de septiembre Que es el número. de 1985. Vale, ¿dónde te surge la duda? En el año, porque no creo que no puse atención No pasa nada. Mira, lo y repetimos y así es una manera de que el resto también. El 27, que es el día, está claro. Como sale o sea, no está entre el 1 y el 22 y no es un número maestro, tienes que sumarlo. ¿Correcto hasta aquí? entonces 9. Ujú, Y sí, te sale 2 más 7, 9, ¿no? Este está bien. sí. Genial. El mes, ya lo hemos dicho, como son 12 meses, pues está claro que nunca tendremos que reducir nada. Entonces, septiembre es el mes 9. Numerología no hablemos de los meses en nombre, digamos los números,
que así presta menos confusión. Entonces tienes el 9 en el mes, ¿correcto? Sí. Vale, pues ahora vamos paso a paso. Si tú eres de 1985, tendrías que hacer 1 más 9 más 8 más 5. Vamos paso a paso. 1 más 9, Vale. ¿cuánto es? 1 más 9. 10 10, ¿vale? más 10 más 8, 8, 10 más 8, 19, 10 más 8, 18. 18 vale, y el 18 y más 5, 23. 23. vale. Entonces 23 está entre el 1 y el 22. No. No, Vale, por consiguiente lo tienes que reducir porque tampoco es un número maestro, no es ni un 26, ni un 30, ni un 33, ni un 40. ¿Ves aquí en la pantalla que tienes la tabla de reducción aquí? Si te ha dado 20, vale, ves aquí que ya lo tienes 23, lo tienes que reducir a 5. Por vale. consiguiente, tu año es el número 5. ¿Sí, Diana? Perfecto. Sí, no, es que no había entendido si No, había que no, cogerlo con pero todas las por eso cifras. no, no, interrumpid lo que tengáis que interrumpir a efectos de cálculos, porque es Vale, importante entenderlo y sobre todo hacer bien el cálculo, porque si no, la personalidad profunda, que es lo que veremos ahora, no te va a encajar y no te vas a reconocer. Entonces, la herramienta dirás que no funciona o que no te gusta. ¿Me explico? ¿Sí? ok. Entonces, Sí, repasamos contigo. Tu día es 9, tu mes es 9 y tu año es 5, ¿correcto? sí, correcto. Perfecto. Vale, hasta aquí todas bien, ¿no? Entonces, Sí. no, Sí, va muy bien que expongáis porque cuando hay una duda del otro, como se revisa y se repasa, los demás ratifican también que lo que han hecho lo han hecho bien. Pues vamos, ahora ya tenemos los tres números y la personalidad profunda es sumar los tres números. Entonces, ¿a mí qué me toca hacer? 7 más 5 más 20. Entonces, id sumando todos. Yo he hecho, por ejemplo, en mi caso, he hecho 7 más 5 me sale 12. 12 más 20, que sería el año, me sale 32. Y me formulo nuevamente la pregunta para ir a la tabla de reducción. Supera el 22 y no es un número maestro. Por consiguiente, tengo que reducir. Este 32 es un 3 más 2, que es 5. Mi personalidad profunda es un 5. Entonces ahora calculad vosotras y a ver qué número os sale. Y si me queréis compartir la fecha de nacimiento y comprobamos que esté bien, por si hay alguna duda, genial. ¿Empiezo yo? Sí, sí, 4 de enero, 4 del 1 sí. de 1969. Vale, entonces el 4 te quedaría intacto, el 1 también, Sí. y te sale 25 el año, ¿verdad? Si no me equivoco, que quedaría 7 Sí. reducido. Sí. Genial. Entonces haríamos 4 más 1, que es 5, 5 más 7, 12. ¿Sí? Sí. Esta es tu personalidad profunda. Bien. Genial. ¿Alguien más quiere compartir? Aunque hayáis, o sea, aunque hayáis hecho bien los cálculos, decídmelo, porque así ahora cuando empecemos a hablar de los números, podremos hacer un poquito más, digamos, de hincapié en el número que es vuestra personalidad. Entonces, Carol es un 12. Diana, a ver si sumas bien los tres. Haríamos, si hemos dicho que tu día era 9, ¿no? sí. Y tu mes 9. El mes. El mes es el 9, el día es el 27. Sí, pero tienes que reducirlo. Acuérdate de lo que hemos explicado al principio. Como superan Sí, entonces sería, Tú vale, dame ya los sería, cálculos, me tienes que dar los cálculos finales. En el día tenías un 9 sí. porque era el 2 más 7, ¿vale? El mes Y que era en el año, el... vale, Vamos paso a paso, Diana, es que si no, no lo vas a entender. Mira, el mes que es 27, el día es 27, lo tenemos que reducir y es 2 más 7, que es 9, correcto. El mes es el 9, esto no hay que reducirlo. O sea, haríamos 9 más 9 más tu año, lo has más hecho. 5. Ujú, Tu año es el 5. Entonces tú tendrías que sí. calcular 9 más 9 más 5. 9 más 9, ¿cuánto es? O 9 por 2, si queréis probar. 18 ¿Vale? y más el otro sería 23 en total. 23, pero hay que hacer la pregunta. ¿Está dentro del 1 y el 22, el 23? No, entonces sería un Espera. 5. Entonces te irías a la tabla, exacto. Tenemos que hacer el 2 más 3. Mira, eres un 5 como yo, Diana. Bien. Uf, ¿eso es bueno o malo?
Todos los números son buenos. Todo depende de qué posición del rango energético del número estés puesta tú. Pero lo bueno de la numerología es que si estás en un carril que te perjudica un poco tu día a día, podemos encauzar y ponerte en autopista con la numerología. O sea que no te preocupes. Todos los números son buenos, Diana. Es conocerlos, es entenderlos, es tener muy claros sus extremos para saber dónde no hay que estar. Pero todos los números son buenos. Eso es muy Vale. importante que lo tengáis claro, ¿eh? Vale, Diana es un 5, Carol es un 12, Isabel, Un 11, 16 del 3 y ¿vale? 1981. Genial, un 11. Bien, y teníamos por aquí a Adriana, que no sé si se puede pronunciar o no, Si no lo dices, te digo yo la fecha que la sé. ¿vale? 27 27 del 7 del 7, de 1979. 1979. Entonces, a efecto para todas, ¿no? Como su día es 27 y no es un número maestro y supera el 22, tendríamos que entrar en reducción. Entonces nos saldría un 9, que tiene el mismo día que Diana, el 7 no se reduce y luego digamos que el año sería 1 más 9 que es 10, 10 más 7 sería 17 y 26 si no me equivoco, ¿no? Por consiguiente, es que lo he hecho bien, Sí, 10, 7, 26. Ha ido muy bien el ejemplo de Adriana, porque fijaros que el año sale un 26. ¿Qué tenemos aquí? es un número maestro. Es un número maestro. Por consiguiente, no se reduce. Y además hay que apuntarlo todo. Hay que poner 26/8. ¿Bien? Aprovecho para decir que, porque como no nos ha salido en ningún ejemplo, si por ejemplo, aquí el 26/8 es su personalidad profunda y sobre la personalidad profunda ya no hacemos más cálculo. Pero imaginémonos que nos hubiera salido el 26/8 en el año. ¿Vale? Mm, ¿Qué pasa? ¿Cómo sumas el 26/8 para que te salga la personalidad profunda, ¿no? Aquí surge la mm. duda. ¿Que sumo el 26, sumo el 8 o sumo el 26 con el 8 y luego lo recalculo todo? No. Cuando tenemos números maestros en lo que es la carta, a la hora de sumar, a efectos de cálculos, siempre se sumará la base. El Si, 8. por ejemplo, nos hubiera salido el 26/8 en el día o el 26/8 en el año, a efectos de calcular la personalidad profunda, hubiéramos cogido el 8 de la base, no el 26. Pero a efectos de cálculos. Pero a la hora de interpretar el número, sí que interpretamos el número maestro. Pero a efectos de cálculos siempre será la base. Pero esto ya os digo, esto es un tema de calculadora, por así decirlo, pero entenderlo. Porque, por ejemplo, en este caso no ha sucedido, pero si nos hubiera sucedido, sí que a la hora de sumar la PP hubiera tenido que tener en cuenta solo pues, la base, que en el 26 sería la base 8, o sea, el número 8. Si hubiera salido un 33, se contaría solo el 3 a efecto de cálculos. Claro, Si fuera un 33,6, el 6, el que es el que nos sumaría. Y si fuera un 44, sería el 4, la base 4. ¿Bien? claro. Pero insisto, es a efectos de cálculos. Porque si aquí queda el número entero maestro, sea en la posición que sea del cálculo que estamos aprendiendo nosotros, se interpretaría el número maestro en sí, la energía de su base y la energía del número más elevado. ¿Sí? Vale. Sí. Pues vamos a ver los números. O sea, ahora sabemos que Adriana es un 26/8, Isabel es un 11, Diana es un 5 y Carol es un 12. ¿Sí? Mm, Pues vamos a empezar con los números, ¿no? Pues sí. El quién es quién, ¿no? Ahora vamos a hacer quién es quién. Bueno, empezamos por el 1. Bien. El 1 y el 2 normalmente nos saldrán en la PP a efectos de cálculos, ¿vale? Pero igualmente, como son todos los números, hay que comentarlos. El 1 es el yoísmo, es la independencia, a mí me gusta decir el auto todo, es el MacGyver, es el yo puedo solo, yo aprendo sola, yo tengo autonomía, yo incluso autoestudio, ¿no? Me autoformo, inclusive me gusta estar solo, me recargo solo. Si fuera el empresario que quiere montar un negocio, lo montaría solo, no le hace falta nada ni nadie, no tiene miedo de nada, arranca, que en el tarot sería el mago, sería toda esta potencialidad.
El mago de efectos de tarot, ¿quién es? Es alguien que tiene la mesa llena de cosas, ¿no? Tiene la mesa llena de cosas y tiene todo el potencial. Entonces, el mago que nos dice, lo tienes todo en la mesa, tienes la capacidad de todo y además es esta confianza plena en uno mismo para hacer, ¿vale? Se siente independiente, se siente autónomo y confía mucho en él mismo. El número 2, el opuesto. El número 2 es el tú. El número 2 es a quien le gusta hacerlo todo con alguien o poder contar con alguien. Así como os he puesto el ejemplo de que si el uno fuera empresario, emprendería solo, el 2 buscaría un socio. Al 2 es a quien le gusta tener aquel amigo a quien contarle las cosas. Es a quien le gusta estar en pareja, por ejemplo, ¿no? Le gusta estar en compañía. Pero el 2 tiene que entender también es el me gusta estar con alguien, o me gusta hacer con alguien, o me gusta contar con alguien, pero ojo, entrar en dependencia. Ese es el gran aprendizaje del 2. Y además es un número muy, muy intuitivo, muchísimo. Es un número que está más en la parte pasiva, en la parte silenciosa. Bien, así como el 1 es más yo salgo, yo se me ve, el 2 en el tarot sería la papisa y es este punto de yo estoy en recogimiento, yo estoy en el silencio, yo estoy en la observación, ¿vale? Y en Ah, numerología, pues, pues digamos que es el que yo contigo, yo todo con alguien. Pero es eso, tiene esta línea tan fina de ser simplemente porque me gustan las alianzas o es porque no confío en mí, como podría ser el 1, y necesito de alguien, ¿vale? Seguimos. El 3, que el 3 ya lo hablábamos un poco en la introducción. El 3 es el primer número mental que sale en la numerología en base 22. Y además es un mental de disco duro. El 3 necesita rellenar su disco duro, su memoria interna, leyendo, viendo, informándose, formándose. Hasta las conversaciones le tienen que aportar algo. Tiene que sentir constantemente que es esta esponja, ¿no? que se va autonutriendo. Es su base, ¿vale? Además, es muy inteligente, le gusta hablar, además tiene dotes de comunicación, se expresa muy bien, tiene un buen verbo. Y además el 3 que sería esta emperatriz en el tarot de Marsella, tiene también este sex appeal. Hay una elegancia sexy innata en la energía del 3, porque hay una energía muy femenina. Bien, yo no, si no me decís lo contrario, yo voy tirando. Entiendo que todo el mundo lo va entendiendo bien, ¿eh? sí, El 4, el 4, vamos a por él. Que además tu cara lo tienes en el día, sí, que aunque no es la personalidad profunda, pero la energía está en ti. sí, Bueno, el 4 es, pues, es el cuadrado, ¿no? sí, El 4 es el cuadrado, sí, es lo que es todo lo tangible. El 4 además es materializar. El 4 es estructura, es lógica. Un 4 necesita entender para avanzar. Si no, se bloquea. sí, Necesita entender y que le entiendan. Es 2 más 2 4. No le vengas con filosofía ni con retórica a un 4 porque no te entiende y se bloquea. ¿Vale? Entonces es una persona de lógica. Sería el jefecillo con cosas que tengan, o sea, se mueve muy bien en estructuras, en metodología, en procedimientos. Sería esta persona, estas personas que lo tienen todo súper bien colocado en los cajones, ¿no? Es 2 más 2 4. No le gustan las sorpresas porque esto hace que su estructura se rompa. Entonces, necesita, pues eso, que todo esté muy bien encuadrado y que no haya sorpresas. Para él también son importantes las raíces familiares, porque también son esta base, son su base sobre la que se pone, ¿vale? Pero sobre todo entender esto, que es un número de estructura y de lógica. Se mueve por métodos y por procedimientos. El 5, Diana, ¿estás por aquí? Sí, sí, por aquí estoy. Ya le decía, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, yo te tengo que defender el 5 porque yo soy 5. Además, tengo un 5 en el mes y un 5 en la PP, o sea que digamos que esta esencia mía es de 5 completamente. Vale, el 5. El 5 es verdad, es el deber hacer, el deber ser, los principios, los valores, este marco de vida que nos hacemos. A un 5 le cuesta mucho mentir, por no decir que le es imposible mentir cuando está en equilibrio. Aunque crea que algo no está bien hecho, no, yo siempre digo, yo no puedo transgredir una ley, no puedo incumplir algo, no me puedo saltar una norma, aunque la critique, pero no puedo, no puedo el no hacer lo que se debe hacer.
¿Me explico? Entonces, sí que es un número, aquí me extiendo un poco más, Diana, porque es tuyo, que digamos esta sería su parte más masculina, pero ¿qué le pasa a un 5 cuando defiende esta verdad o cree que es la única que vale, ¿no? Porque además el 5, ¿qué pasa? Que él está debajo de este paraguas, que es su marco de vida y sus valores, que defiende a ultranza, porque si no tengo este paraguas, ¿quién soy yo? Entonces es un número que, como se identifica por esto que defiende, no tolera contemplar otras opciones, otras verdades, otras maneras de funcionar porque tambalea la propia. Entonces es un número que está muy evocado a estas pequeñas crisis catarsis porque tiene que entender que la vida evoluciona y que él también. Y que lo que hoy te vale quizás mañana no te vale. Si se va a este extremo, es alguien intolerante, es alguien muy vehemente, es alguien que puede sentenciar a los demás. Se pone muy rígido y muy tozudo por defender lo suyo, lo que él cree que es lo único que vale. Entonces, la madurez de un 5, o cuando uno descubre que es un 5, es entender que yo puedo tener unos principios, un marco de vida, pero que es importante ver al otro y entender al otro. Inclusive contemplar las otras versiones, ¿no? Las otras verdades. ¿Sí? ¿Te Sí, identificas un poco sí, con sí. esto? Sí, 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 es cierto que puedo ser un poco rígida Ahí está el cuando me aprendizaje. lo propongo. Exacto, porque al final nos volvemos inflexibles, porque solo queremos defender lo nuestro. Entonces, insisto, es un número que está muy abocado a estas pequeñas catarsis o crisis, porque al final lo que hay que hacer es recalibrar esta verdad mía, ¿no? Y contemplar que hay que hay las verdades de otros. Es un gran consejero, la gente le busca, porque mediante su experiencia y su sabiduría es un buen acompañante. Podría ser hasta un buen psicólogo, ¿no? Es estas personas que además tienen muy buen verbo, saben hablar muy bien y expresarse muy bien, entonces son grandes consejeros. A la hora que lo que te digo, si te vas al extremo masculino, pues sentencias con este verbo también. Otra cosa que ya nos iríamos a esta parte más femenina del 5 es la decoración. Un 5 no deja entrar a cualquiera en su casa. Y su casa, que es su territorio, que el 5 es muy territorial, es su templo realmente. Entonces, tiene que sentir que dentro de su territorio tiene, si por ejemplo convives en familia, que hay un espacio que solo es para él. Y Mm, la decoración la cuida mucho, porque en el fondo es su alma. Tiene que estar a gusto un 5 en su casa, muy a gusto, porque si no, no siente esta parte territorial que es tan importante para él. Entonces, la decoración normalmente es eso. Son decoraciones muy personales. No entra todo el mundo a casa, insisto, porque es abrir las puertas de tu propio templo, ¿no? Y luego hay una habilidad con las manos. Igual que hay mucha habilidad en hacer manualidades, puede haber habilidad en coser, en tejer, en darle una vida nueva reciclando cosas desde una parte creativa. Y también hay lo que llamamos el magnetismo terrestre, que es bajar la energía del cielo a la tierra, que al final es el Papa, el arcano de poder es el Papa. Y el Papa es el que baja la espiritualidad a la tierra. Es este guía, estoy buscando del arcano, es este guía es el Papa, que tiene sus discípulos, que es a quienes les traslada los mensajes del cielo a la tierra, ¿vale? Por eso es esta especie de padre, de psicólogo, de consejero, de maestro. Y el Papa es la institución, por eso lo que te hablaba de estos valores, estos principios, todo lo que está institucionalizado, ¿no? El yo pertenezco a un sistema, yo tengo que cumplir con las normas, se espera esto de mí, etcétera. Bien, el magnetismo terrestre, pues por ejemplo, un 5 es ideal que sea reikista, que sea maestro de Reiki, que haga Reiki a los demás, porque hay esta energía que pasa por las manos. Inclusive son muy buenos con el péndulo, por todo este tema energético, ¿vale? ¿Te resuena un poquito todo esto? Efectos de territorio, de decoración, la habilidad con la sí, hacer, ¿sí? sí, es cierto que, bueno, lo de la casa sí es cierto porque en el momento, bueno, yo he tenido un accidente y tengo algunos colegas que quieren venir, pero es cierto que no voy a dejar, o sea, no voy a invitar a todo el mundo a mi casa. Soy bastante Selectiva. selectiva con la gente. No, 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 es que Y es así. este, Y luego también hay gente que me busca, con los ah, que ni siquiera me hablo todo el tiempo, que me buscan para consejos y cosas así. exacto. Así que esto también resuena bastante. Y la decoración, es cierto que me gusta más una decoración un poco más minimalista, no me gusta tener mucha contaminación visual en mi casa, digamos.
Pero sí, sí, o sea, en general y no es la primera vez que me dicen que yo podría hacer Reiki o podría eso, leer el tarot o algo así. Esto es curioso también. Claro, es que el tema es que los 5 tenemos, bueno, es como todo. Todos los números tienen unas potencialidades que las podemos desarrollar o no, pero digamos que la persona ideal para hacer Reiki o para manejar el péndulo sería quien tiene 5, porque ya está conexión cielo-tierra. Y además a un 5 tampoco le gustan mucho las sorpresas. Esto de que se nos presenten de improviso en casa y te piquen al timbre, sorpresa, he venido a verte, No, no abro la puerta. No nos gusta esto, no nos ah, gusta. no, yo tampoco abriría la puerta Exacto, ni exacto. Esto es contestaría, o muy sea, 5 también, esto es muy 5. Entonces, importante para ti, Diana, el tema del territorio, que siempre, siempre sientas que tienes territorio propio, ¿vale? Y que no te sientes invadida de territorio, ¿vale? Que tengas tu espacio decorado que resuene contigo, porque esto a ti te va a dar paz y armonía, ¿vale? Tener claro que aunque tú te riges por tu propio marco de vida, tus valores, los 5 también somos de costumbres, somos muy leales al clan familiar, pero ojo con esta lealtad del 5, porque llega un momento en la vida que es, por ser leal a los demás me soy desleal a mí. Entonces el 5 tiene que aprender que me puedo ser leal a mí y aunque no vaya acorde a los demás, no soy desleal a los demás. Eso es muy importante, porque si no un 5 no se pone en su propósito de vida. Y estas lealtades familiares realmente le encadenan por el deber hacer. Debo ser, debo hacer, debo decir, debo comportarme, me debo a la familia. Y aquí realmente, y te lo digo yo por experiencia propia, sobre todo a medida que vamos haciendo años, ¿no? Se genera este conflicto, esta incoherencia para con la familia. Entonces es muy importante también entender esto. Alinearse con uno, con sus valores, respetar los valores de los demás, sin interferir, pero que tampoco nos interfieran. Y siempre contemplando este punto de flexibilidad, porque a veces está bien escuchar al otro, porque la vida cambia y nosotros también, ¿vale? Y según qué cosas defenderlas a ultranza no es saludable. ¿Sí? Y anímate sí, con es el Reiki. cierto. Si no lo has hecho, anímate con el Reiki. Sí, sí, me gustaría descubrirlo un poco. Pues Gracias. anímate, porque la habilidad innata está. La conexión innata está. Es un tema de si tú lo quieres potenciar o no, pero está. ¿Sí? Ok. ¿Seguimos? Pues bien, vamos a por el número 6. Bueno, el número 6 es la risa, es el niño interior. El número 6 es, bueno, pues como es un niño en esencia, ¿no? Es esta pureza, este estar en el presente, ¿no? En este carpe diem, que a veces decimos, está mirando la tele y no me hace ni caso. No, es que si está mirando la tele está en el presente, en presencia, mirando la tele. Esta es la esencia de un niño. Es un carácter muy conciliador, porque a los niños los conflictos no les gustan, muy familiar, porque de hecho un niño pende todavía de su familia, pero también hay que decir de los niños que también hay esta impaciencia. Cuando tengo algo ya lo suelto porque ya me he aburrido con el juguete nuevo que tanto quería, ¿no? Entonces también hay esta parte de inconstancia, de culo inquieto, a todo hay un porqué, porque son muy preguntones, ¿no? Porque quieren saber todo. Pero al final, un adulto que tenga un número 6 en equilibrio, pues es esta persona pues que, bueno, pues que es el alma de todo, que le gusta incluso jugar a juegos aun siendo mayor, ver películas de dibujos animados aun siendo una persona adulta. Y en equilibrio es muy bonito porque al final, ¿cuántas terapias, cuántos ejercicios, cuántas meditaciones hacemos para conectar con nuestro niño interior? Entonces, tener esta habilidad, ¿no? O que esté en nosotros, el, aun siendo un adulto, hacer que este niño siempre esté, ¿no? Ahí aflorando, pues es eso. Pero al final es eso, o sea, mi marido es un 6, entonces a veces hay esta impaciencia o se puede tirar mirando pues películas de dibujos animados con mis hijas, entonces ahí está, es que es su esencia realmente. También muchas veces prefieren que tú coges las responsabilidades, porque un niño no elige, ¿no? Un niño da las responsabilidades a los papás. Entonces también a veces hay que ayudarlos a hacerse mayores. Estos 6 que tienen este niño interior, también hay que decir, bueno, un niño interior que toma decisiones, ¿no? Porque eres el eterno niño, pero ya en vida adulta tienes que tomar decisiones también, ¿no? 7. El 7 es otro número muy mental, como hemos dicho con el 3, pero ya es otro tipo de mental. Digamos que es el control. El 7 tiene que aprender a controlar el control. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La paloma y el huevo, si lo apretamos demasiado, lo rompemos o la matamos. Y si soltamos, el huevo cae y se rompe y la paloma se va volando. Entonces, es un número que tiene que aprender a controlar el control. Si no, pueden ser incluso estas personas que tienen TOC, que se vuelven obsesivas, pero obsesivas con todo, con el orden, con el tal. Entonces, es un número que
que también le gusta mucho, es inteligente, le gusta mucho estudiar y prepararse porque tiene pánico al fracaso. Entonces es un número que tiene que tenerlo todo muy contemplado y todo muy estudiado, porque si no, no pasa la acción. Tiene una tendencia a hiperresponsabilizarse, una tendencia a coger jaquecas, dolores de cabeza y migrañas por este punto, porque se enfoca siempre más en el problema que en la solución. Pero es muy, muy mental. Digamos que la frase sería aprender a controlar el control. Pero también es un número por el que lo que se proponga lo consigue, porque es un número muy determinado. Bien, pero es un número de control al final. El 8, el 8 es tal como sale su grafía, ¿no? Es cielo, esta intersección serían las emociones y tierra, ¿no? El ideal del 8 es este equilibrio holístico, ¿vale? El 8 además es el macho o la hembra alfa, es el liderazgo alfa. Es un número territorial, pero de protección familiar, ya sea la familia laboral, ya sea la familia de sangre. Es el que yo como primero, porque yo salgo a cazar el mamut para nutrir a toda mi familia en todos los sentidos. Es el gran empresario, es un gran estratega, es una persona que sabe apartar los sentimientos a la hora de tomar decisiones. Es muy equilibrado en este sentido, sabe hacer dinero y además gestionarlo para que haga más dinero. Es éxito seguro, pero digamos que ya sería empresario. Así como un 4 podría ser el jefe de departamento, el 8 sería el empresario, sería el gerente de la empresa, porque es más visionario. Además, tiene un trato muy, muy bueno con las personas, ¿no? Porque hay un punto empático cuando está en equilibrio muy bueno. ¿Vale? El 9. El 9. A ver, aquí, por ejemplo, Diana, tienes 9 en el día y 9 en el mes, entonces esta información te resonará también seguro a ti. El 9 es la experimentación, es libertad, es el humanista y es el dar. El 9 es el ermitaño en el tarot de Marsella y es esta persona que se hace sabia por su propio camino hecho. Cada experiencia es sabiduría y conocimiento, por consiguiente es un número que requiere experimentar. Si tú al 9 le dices, no toques esto que te vas a quemar, lo va a tener que tocar, porque tiene que tocarlo para entender que esto quema, porque con esta experiencia él hace su aprendizaje y su propia alquimia interior para irse haciendo más sabio, ¿vale? Es una energía que también puede, aún no buscando la soledad, sus momentos de soledad le nutren muchísimo porque es cuando va hacia adentro, cuando se escucha, cuando cavila. A veces personas que tienen un 9 pueden ser niños que están rodeados siempre de mayores, porque se aburren con los niños, van a estas conversaciones más trascendentales, ¿vale? Y el 9 además necesita sentirse libre en todos los sentidos. Libertad de opinión, libertad de pensamiento, libertad financiera, etcétera. ¿Vale? Necesita este sentido de libertad, va con él. Además es muy humanista, si sufre un animal, sufre él. Serían las personas que también están en contacto con las hierbas, los herbolarios, etcétera, donde están los 9, porque es un contacto con la naturaleza en todos los sentidos. Y es un número muy altruista. Le gusta también estar al servicio, le gusta cuidar, acompañar y atender a los demás. Pero es una energía, es eso, lo tiene que hacer todo por él mismo, a efectos de experimentar, porque ahí se hace sabio y sobre todo la libertad y el contacto con la naturaleza. El 10. El 10 se mueve entre la seguridad y la inseguridad. Es un número que cuando está bien, pues se siente muy seguro y alguien cuando está en modo seguridad es imparable. Es un número que además está en constante, es el equilibrista que lo llamo yo, está en constante movimiento porque si paro me caigo. Y en este constante movimiento y estas constantes pequeñas acciones también me voy demostrando que yo valgo y voy cogiendo seguridad. ¿Vale? Todos los números que contienen el cero detrás ya es esta conexión más sutil con la divinidad. Entonces ya son números que ya de entrada ya tienen una elevación espiritual más palpable, ¿vale? Y además es un número muy jovial, muy aventurero, muy de improvisar, muy también de moverse y vivir la vida. Pero digamos que el lema de un 10 es el sentirse seguro, porque va de lo inseguro a lo seguro. Es un vaivén constante, ¿vale? Porque en el fondo tiene miedo a ver su grandeza. Y realmente es un número muy grande porque es divinidad. Sara, ¿te has congelado? ¿Los demás lo veis? Isabel y Diana. ¿O también la veis congelada?
Te habías Vale. congelado tú. Ah, pues lo habrá dado sin querer al mover el ratón. Vale, vale, No, pero no, te habías congelado, no pasa nada, ya está. vale, vale. Entonces, bueno, lo que hablaba del 11, el 11 tiene una capacidad psíquica y física increíble. Sería este trabajador o este empresario que no para, se puede quedar horas y horas y horas trabajando y los demás no le siguen. Tiene un liderazgo innato, es una persona pues que, con una autoridad natural. Estoy hablando siempre desde el equilibrio, ¿eh? Mm, Y a nivel femenino es canal intuitivo. O sea, es puro canal intuitivo. Que además sería este uno más uno 2 lo que hablábamos del número 2, ¿no? La intuición, ¿no? Esta intuición. Pues el 11 es eso. Tiene una parte muy, muy, muy intuitiva, que sería su femenino. Es puro canal. Os diré más, se mueve mejor incluso en los silencios. No hace falta que haya un diálogo. Él las cosas las intuye de otra manera. Capta a las personas desde los silencios, inclusive. Juan ¿Vale? Carlos es un 11. Exacto. También, ojo, con este 2 que no vaya en dependencia, porque el 11 tiene que confiar en esta intuición. El problema es cuando a veces por creencias la espiritualidad se bloquea. Mm, Pero el 11 realmente si confía en su intuición y da poder a su intuición, se mueve en ella de mm, manera imparable. sí, Y además tiene esta capacidad, digamos, más masculina, esta capacidad física y psíquica sí, de trabajo, de aguante, o sea, son sí, incombustibles en todos los sentidos. Pero sí que es verdad que tiene que ir encontrando también este equilibrio, porque si no también entran en irritabilidad, impaciencia, el no saber esperar a los demás, porque aunque te quieran seguir, no pueden seguir tu ritmo, etcétera. Sobre todo en edades más tempranas, mi hija es un 11, Mariona, que ahora tiene 9 años, y es pura energía, no toca el suelo. Es que no toca el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que con los años se va atemperando toda esta energía y esta efusión que hay, sí, ¿no? Pero igual que tienen que aprender, digamos, a dar salida a esta capacidad energética que sí. tienen que abrazar toda esta parte intuitiva que tienen. Y ahí es la bomba. Un 11 es la bomba. De verdad que es la bomba. El 12, Carol. Este 12 maravilloso. Bueno, pues si el 9 era empático y humanista y dadivoso, el 12 hace lo mismo, pero entra en sacrificio. Su tendencia y su inercia es a sacrificarse por los demás. Es a no ponerse nunca en la lista, ya no el número uno de su lista de qué haceres y qué atenderes, sino es que no se pone ni en la lista. Entra en sacrificio completamente. Completamente. Sería el colgado del tarot. Entonces, es esto, se sacrifica. ¿Qué tiene que aprender un 12? Que es que en su esencia está el dar. Claro que sí. Necesita acompañar, necesita dar, está en su esencia. Pero quizás tiene que aprender a no salir corriendo cuando le pidan ayuda, a calibrar la emergencia, a ponerse el primero de la lista, a poder decir, claro que sí, pero primero voy a terminar esto, o hoy no puedo, vendré mañana, por ejemplo. O sea, a dar en la justa medida. Inclusive a no ofrecerse a que se lo pidan. Porque si no, cuando entra en esta fase de sacrificio es con todo lo que yo hago por los demás y los demás lo hacen conmigo. Claro, pero es que te estás ofreciendo tú, lo estás dando tú, nadie te lo ha pedido. Porque en el fondo lo que le pasa a un 12 cuando se da tanto, tanto es porque busca encajar, busca ser aceptado y solo se reconoce desde lo que hace. Entonces el 12 tiene que aprender a reconocerse él. Porque ahí sí que estará en esta esencia de dar y de acompañar, pero de una manera que le nutrirá. No sentirá que hay un desequilibrio y hay un sacrificio, porque luego sufre un montón. Y luego se iría al extremo de, pues ya no ayudo a nadie. Esto tampoco es la esencia de un 12, porque Sí, nos iríamos al otro extremo. sí, sí, O me pongo en sumisión absoluta, en este sacrificio desorbitado. No, sí, no, sí, yo a un 12 Carol siempre le digo, pues lo típico, te piden ayuda, te piden, que no te ofreces tú. Uy, sí, claro, pero explícame un poquito, o sea, es calibrar la sí, ayuda y para poder priorizar o no, y luego ver dónde encaja y siempre y cuando a ti te apetezca. Es que haya coherencia entre lo que yo siento realmente y lo que yo sí, voy a hacer. Porque si no, hay una insatisfacción. Hacemos porque nos sentimos obligados a hacer, pero no haces a gusto, no te reportan lo que tú requieres y entras en sacrificio. Entonces es muy importante. Ayudar y estar al servicio es tu esencia, Carol, pero que no devenga tu cárcel, por así decirlo. vale, Controlar mucho el sacrificio. estoy en ello. Ahí está. Cuando equilibres esto, es genial, porque disfrutarás. Sí, Y sí, un 12 pues a veces en el no hacer está más ayuda que en el hacer. estoy aprendiendo. Yo lo tengo en la familia, ¿eh? Y también Vale, estoy aprendiendo.
a poner estos límites, pero hacia mí misma para con los demás, porque si no, además asumes un rol que eres el rescatador de todos. Sí, Y todo sí. el mundo, como te huelen, porque a un 12 nos huelen, pues Mm, saben que como tú nunca dirás que no, ya te lo piden todo directamente a ti. sí, 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 Pues sí. hay que reeducar a los demás mientras yo me pongo en el autocuidado. El 12 tiene que aprender también a ponerse en autocuidado. Si yo estoy bien, puedo atender a los demás. Si yo no estoy bien, no puedo atender a los demás. Y eso pasa por ponerme en la lista y la primera de mi lista. Exacto, sí, 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 Es tal cual. sí. 13. Bueno, 13 es la muerte en el tarot, es la transformación, es la evolución, es el cambio. El 13 necesita sentir que evoluciona constantemente. Ese es mi hijo. Lo he Necesita sumado y sentir, sale un 13. exacto, que evoluciona en lo personal, que evoluciona en las relaciones, que evoluciona en el trabajo. Lo necesita. Y Sí, además se reestructura constantemente para hacer estos cambios profundos, porque además son cambios profundos, sí, son sí, transformaciones. Es el capullo mariposa, ¿no? Es sí, eso. sí, sí, Y sí. es una energía de movimiento, absolutamente. Necesita sentirse en movimiento y siempre hacia adelante. Si no, si entra en parada, puede entrar en apatía, en tristeza, en depresión, en victimismo, en El manipular, en movimiento. culpar al mundo de que todo lo que me pasa a mí, porque tiene que entender que el mundo es un espejo de cómo está resonando él. Entonces, cuando él entiende que en mí está el cambio y que soy yo quien tiene que cambiar, transforma él y transforma su realidad. Y ahí está la magia del 13. 14. El 14 es un número, pues es el número del soltar, es el número del desapego, las 14 falanges de la mano. Es muy importante entender los que tengan 14 porque, bueno, cuando estamos apegados a las cosas y a las personas no funcionan. Entonces no es cortar con nada, sino que es soltar. Soltar es aceptar. Entonces es un número que además, ¿qué pasa? Que también es muy flexible y por su flexibilidad que se adapta a todo, a veces puede ser manipulable. Pues es el típico amigo que puede decir, "Ah, a mí lo que decidáis me está bien. Un cine, pues me está bien, pero ¿qué pasa? Que el 14 si tanta flexibilidad por encajar o por no buscar conflictos, puede ser que luego entre también en insatisfacción, porque parece que nunca se le escucha o nunca se le hace, entonces es manipulable y hay una insatisfacción. El 14 entonces, desde este saber soltar, tiene Mm, que aprender a soltar las emociones, a opinar, para irse posicionando, porque si no entra en este sentimiento de manipulación. Y al 12 también es un vive y deja vivir, le encanta el ocio, pasárselo bien. De hecho, huye incluso de los problemas. Los problemas le superan un poquito. Puede estar también en ser alguien pues, que no toma responsabilidades, alguien que tampoco tenga compromiso. Y eso también, a veces hay 14 que siempre llegan tarde. No hay compromiso. O porque siempre esperan que haya primero otros planes y se quedan con el plan que más les convenga, ¿no? Pero el lema del 14 sería el soltar. Aprender a soltar emociones, a expresar, a no apegarme a nada, porque así también avanza. Y es un número de mucha flexibilidad y va de la mano del ocio. Él vive y deja vivir. 15. Pasión. Es el diablo en el tarot. Pasión, instinto. El 15 se tiene que mover por pasiones. No sé si es primero la pulsión y luego la pasión, o la pasión y la pulsión, o con pasión hace pulsión. Es muy intenso, tiene que sentir pasión por lo que haga, por las relaciones, por lo que sea. Si no, puede entrar en apatías. Pero ojo, porque al 15 le encanta la buena vida. Es el número del libre albedrío. Pero como todo esto también le molas, bueno, puede ser pues que tampoco quede satisfecho con nada. Le gusta el dinero porque el dinero le permite los placeres de la vida. Es alguien que le gusta salir, le gusta comer, le gusta beber, le gusta fumar, le gusta todo. Todo lo que le dé pasión en la vida, ¿vale? Además es un número que como tiene muchísima, muchísima energía, tiene que aprender a canalizarla. Con deporte, si hace deporte será el deporte intenso, deporte de riesgo, donde haya este punto de adrenalina que parece que hasta me puedo morir, pero muy, muy, muy intenso. Inclusive son personas que de adultas pueden ser muy sexuales, porque mediante la sexualidad sueltan muchísimo, ¿vale? Pero digamos que en un 15 hay mucha, mucha intensidad. Con un 15 no te aburres, pero también van de una pasión a otra, ¿eh? Es esta base 6 que cuando ya tienen algo, pues ya se aburren y van a por otro. Son muy intensos. O sea, todo lo que es muy intenso es mucha espuma y se acaba rápido también, ¿no? Entonces, digamos que el 15 se mueve un poco así. Ojo el 15 que se puede ir a este punto más adictivo de lo que sea. Ahí estaría en su desequilibrio, pero al final es pasión. Es un número muy apasionado. 16.
El 16 es la perfección. El 16 es el número que se autoexige muchísimo, que todo lo tiene que hacer perfecto. Si no lo siente así, es capaz de abandonar cosas o inclusive de no empezarlas. Se machaca mucho en este sentido. En el tarot sería la torre, entonces es entender el ego desde otra parte, es darle una castaña, ¿no? Una palmada con la mano abierta al ego de este 16 para entender que la perfección no existe. Existe la excelencia, pero la perfección no. Entonces es un número que funciona muy bien, por ejemplo, por objetivos. Yo siempre digo a un 16, ponte pequeños objetivos a corto, medio plazo y alcanzables, porque en estas pequeñas victorias sigues en este punto de automotivación, porque es un número que necesita estar altamente motivado, pero sobre todo no planificar cosas a largo plazo y realizables porque es que me agobio, es que no llego. Sí, sí, sí. Le va muy bien el llevar agenda, el marcar objetivos y cumplir y tachar o marcar aquello que he conseguido, porque su tendencia es fijarse en lo que no ha podido lograr, más que, por ejemplo, de una lista de tareas de 10, igual ha hecho 8, pero se queda con los 2 que no ha podido alcanzar. Entonces es este punto de márcate objetivos que tú alcances, premiate por ellos y quédate siempre en lo que tú ves, porque tiene que estar altamente motivado, porque Sí, si no hay sí. que estar... Se aburre. Mi hijo es un 16 de fecha de nacimiento, nació el 16. Y necesita pues eso, que todo se haga perfecto. Es que además es un número que si no siente que lo va a hacer perfecto, es tan autoexigente Que no que lo puede no pasar a la acción, ¿eh? Sencillamente no empieza y no lo hace. No, Entonces, no, claro, no. ellos mismos se autoboicotean. Sí, Les sí. cuesta reconocer que están equivocados, porque reconocer un error de ellos, ahí ellos tienen que educar muy bien al ego. Si se ponen el traje del ego, de la perfección, de yo soy el mejor, se ahogan, se ahogan. Por eso en el tarot, la torre al final es me despojo de este ego para salir en esencia. Y en esta esencia está la excelencia. Y entender que un fracaso es una manera de aprender para hacerlo mejor. Marcarse objetivos alcanzables que le puedan seguir, que le sigan manteniendo en esta motivación. Sí. ¿Vale? Y no autocastigarse, es muy importante no autocastigarse. 17. Ese es el día. Es tal Sí. cual lo está explicando Sara. Lo dice Ah, Isabel, dime, dime. que ella lo tiene en el día. Que ¿Quién? Isabel Isabel, sí, exacto. Isabel, ¿y qué te resuena todo esto? Seguro que sí. dice que sí. Sí, pues es cambiarse, Isabel, es aprender. O sea, esta torre, yo siempre digo, el tarot es, fijaros lo que hay aquí. Aquí se rompe y realmente lo que se caen son los ladrillos, que es la parte carnal, por eso son de color carne. Claro. Es que brote la esencia, es entender el ego desde la esencia, no el ego que nos pone en un brete. El que construye la torre desde dentro, ¿qué le pasa? Que él mismo se está encerrando con cada ladrillo que sube. Entonces es construir desde la esencia. Y ahí es entender que la perfección no existe, es la excelencia. Y con cada paso me hago más excelente con lo que hago. Es cambiar la mirada del ego. Si no es un ego que te fulmina. Y no haces, estás en el no hacer y en el autocastigarte. ¿Sí? Seguimos. Ahí estábamos, perdón. La amistad, la piel, el 17. El 17 es la familia simbólica. El 17, la amistad para él es todo, todo. Entonces, también cuando hay una traición o para él hay una traición, pues son números que realmente se cierran en ellos mismos, ¿vale? Si, por ejemplo, ha habido alguna situación de abuso o de maltrato, puede ser gente que incluso tenga rechazo al contacto de piel, sea de esta vida, sea de otras vidas, ¿no? Sí que es un número, además de eso, necesitan el contacto diario con las amistades. Si están en un trabajo, que haya este tono familiar de tocarse, de abrazarse, del tal, porque esta sensación de relaciones es vital para ellos. Aunque te llames cada día, necesitan sentir que hay un contacto. Si fuera, por ejemplo, tu pareja, serían los preliminares, sería el que antes de tener relaciones estaría en los preliminares, en los besos, en la piel, en el abrazo, etcétera. Bien. Pero insisto, es un número también que en desequilibrio pues puede aislarse de este contacto de piel o personas, inclusive hacerse adictos a las redes sociales porque es una manera de estar en contacto sin tener contacto. Pero en sí es la amistad y la piel, todo lo que conlleva la dermis. Es un número es un osito amoroso. Un 17 sería un osito amoroso. Sí que pueden rechazar cualquier contacto si no están en equilibrio o al revés, hacerse empalagosos, pero sería el osito amoroso un 17. 18, esta luna del tarot.
que da tanto miedo. Bueno, 18 es un número con una potencialidad psíquica brutal. De hecho, es el número del tarot. Pero ¿qué le pasa a este 18? Que si no comprende esta capacidad psíquica, si no le da salida, si no encuentra este puente de todo este inconsciente, traerlo al consciente, estos extremos podrían ser mentes maquiavélicas y podrían ser grandes depresiones, por ejemplo. Hay muchísima creatividad imaginativa. Si fuera un director de cine, sería de estos de ciencia ficción. Estas cosas que nadie imagina, ¿no? Es esta energía, insisto, del tarot, de todo lo oculto, ponerlo a la luz. Es un número que es muy leal también a la familia, porque para él la familia es vital, vital. Él se nutre y se alimenta con la familia. Es muy familiar, le gusta estar en casa. ¿Cuál es el problema de un 18? Si esta familia no es lo armoniosa o no cumple las expectativas que tenía. Entonces ahí puede irse a la irrealidad, a disociarse, porque si a mí que esto es lo que me nutre y tengo los conflictos en la familia, sufren mucho. Hay una tendencia a ir al pasado, hay una nostalgia o a quedarse cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Por no vivir en esta realidad del presente, ¿no? Al final. Pero lo que hay que entender de un 18 es la alta capacidad psíquica que tiene y la importancia de abrazar esta parte y de traerla al mundo. Que una vez más, lo que hablábamos antes, por creencias y por sistema de creencias y todo, muchas cosas a nivel espiritual y de esoterismo se han ocultado. Entonces es un número que es muy difícil que vibre en acorde a quién es. Normalmente es un número que está en conflicto con esta energía. Y las personas que tienen 18, conocer esta energía también les da mucha paz, porque esos números, insisto, pues de eso, del tarot, de la clarividencia, la mediumnidad, etcétera, porque hay una conexión con el subconsciente increíble. Sara, Diana Dime, se ha tenido que ir, ¿vale? vale, no pasa nada. Ya. Y a mí me quedan 20 minutos como mucho. Acabo rápido con los números. Vamos a apretar un poquito. El 19 es autoridad, paz y armonía. Es la energía del Padre. Es la energía de paz y armonía. Necesita que haya paz y armonía en su entorno porque también requiere paz y armonía en su interior. ¿Vale? Si no, se vuelve el increíble Hulk. Explota. Sí, sí, Si no sí. encuentra límites sanos, por eso es muy importante que un 19 aprenda a poner límites. Que Mi entienda cuñado que lo tiene en el día. Mi cuñado lo tiene en el día, nació un 19. es un número que cuando entra en casa necesita su tiempo para recargarse. No le digas nada. Déjale solo un ratito. Es un número que tiene que aprender a poner límites saludables porque si no explota. No Sí, sabe, no sabe parar de otra manera. Por eso él necesita esta paz y armonía interna porque así la revierte. Además, hay mucha sensibilidad auditiva. A los grandes ruidos estridentes les pueden molestar mucho, a la vez que pueden ser grandes críticos de música, etcétera. sí. Tienen un oído exquisito, pero a la par o a la vez que muy, muy sensible. ¿Vale? Los gritos, ruidos estridentes, follones y eso normalmente, ¿por qué? Porque les rompen su paz interior y su armonía interior. Son muy sensibles a eso. 20. El reconocimiento, la investigación. Es un número que no se autorreconoce. Busca el reconocimiento en los demás. Es un gran relaciones públicas, porque ahí tiene su público en el que reconocerse. Se dice que es muy camaleónico y que tiene como dos caras. En su clan, en su parcela más íntima, como no necesita ser reconocido porque ahí en su familia ya tiene su lugar hecho, puede mostrarse de una manera y socialmente completamente de otra porque necesita sentirse reconocido por los demás, porque él no se ve, ¿vale? También es un gran investigador, es el Sherlock Holmes. Encuentra lo que los demás no encuentran. Entonces, labores tipo periodismo, etcétera. Encuentra aquella pieza del puzzle que nadie encuentra. En eso son buenísimos en el detalle y tal. Serían grandes terapeutas porque van a aquello escondido del otro, ¿no? Aquello que no se ve todavía. 21 es visión y armonía global. El 21, como tiene base 3, si el 3 es inteligente y nutre su disco duro, el 21 todo esto es mucho más elevado y además su conocimiento lo traslada a los demás. Son estos profesores, estos maestros, estos oradores que hay, trasladan su conocimiento para que los demás lo compartan. Además es un número que también es muy de estética, el antes muerta que sencilla, que digo yo. Es muy, muy, muy de estética. Y son de estos de visión y armonía global, se pierden hasta en los detalles de un paisaje y de la naturaleza, ¿vale? El 22, el loco en el tarot, es genio y figura, pero de la genialidad a la locura hay pues un mínimo paso. ¿Por qué? Porque el 22, que es un 2 más 2, 4,
es esta racionalidad. El 22, esta gran capacidad psíquica que tiene, esta gran capacidad imaginativa, esta genialidad que tiene, esta grandeza que tiene, porque ha venido a hacer grandes cosas, y una intuición brutal, su parte racional puede a veces hacer que esto quede castrado o que entre en incoherencia. Entonces, el 22 pasa por encontrar este equilibrio en esta parte suya racional de esta parte tan intuitiva. A partir de ahí funciona de otra manera. Necesita muchísimo apoyo familiar y muchísimo apoyo económico, porque como ha venido a hacer grandes cosas, se necesita dinero para estos grandes proyectos, pero necesita sentir esta base sólida, emocional, para sentirse, digamos, soportado emocionalmente hablando. Pero son diferentes. Por eso también son los grandes marginales, hacen las cosas de otra manera. Tienen una genialidad, pero sobre todo tienen que dar cabida a su parte intuitiva. Vamos a los maestros. Aquí teníamos número maestro, ¿verdad? A Adriana. Bueno, si el 8 decíamos que era, resumiendo mucho, si el 8 hemos dicho que era esta protección familiar, que era el liderazgo alfa, yo primero, porque yo sustento a los demás, yo salgo a cazar para abastecer de todo, el 26-8 le añadiríamos todo el tema de la salud. Contemplamos también, digamos, esta protección familiar holística, añadiendo la salud. Es gente que o bien se han formado en medicina, sea tradicional o sea alternativa, para ayudar a los demás, o que siempre están rodeados de enfermos porque ayudan a los demás, o que es gente que está muy concienciada de lo que es vivir en salud, ya no siendo médicos, pero tienen muy buenos hábitos que aplican para uno mismo y para los suyos, pero digamos que es toda esta contemplar la salud. Adriana, un 26-8 cuando está en incoherencia enferma. Importante, cuando enfermas o no te encuentras bien es que hay una incoherencia, revisa ahí. Y ojo en irte a los extremos, Adriana, porque te puedes volver hipocondríaca, porque tengo paranoia y pánico a enfermar, o sobreprotectora con respecto a la salud para con los demás, agobiando. Comes bien, duermes bien, haz deporte, toma esto, toma lo otro. Estos serían los extremos de este 26-8, ¿vale? Pero entender que es liderazgo alfa, abrazando también todo el tema de la salud. Y cuando un 26-8 no está bien, lo primero que hace es empezarse a encontrar mal. Es importante. Este sería un poco el chivato. 33. Pues bueno, tenemos esta base 3 que hablábamos, ¿no? De este mental que es inteligente, pero claro, que os he dicho antes, cuando ponemos el 0 conectamos con todo, ¿no? Con esta divinidad, con esta sutileza. Entonces es un gran comunicador. Si un 3 va a una biblioteca física del pueblo y lee libros y estudia, el 30 se conecta con la biblioteca universal. El conocimiento le baja. Son aquellas personas que incluso ellos cuando hablan no saben ni lo que han dicho, pero ha llegado aquel mensaje justo en el momento justo para aquella persona. ¿Vale? Y además es eso, hay toda esta parte de la enseñanza, porque como hay esta comunicación también sutil y tan elevada y tanto conocimiento, pues también son grandes oradores y grandes enseñadores, por así decirlo. ¿Bien? 33-6. John Lennon, amor universal. Si el 6 tiene su base familiar, que para ellos la familia es vital, un 33-6, si sufre el mundo, sufre él. Son los grandes marginales, porque de hecho es una energía tan elevada que un 33-6 le costará mucho resonar con el 33, porque realmente no pueden sentir hasta el peso del mundo encima. Tienen que entender que hay esta energía diferente, muchísimo más elevada. Tienen que entender que han venido a ayudar, han venido incluso a sacrificar en el buen sentido, ¿no? Por pos de la humanidad y del mundo entero, pero tampoco entrar en este punto más marginal, ¿no? Calibrar un poco este sufrimiento, pero sería un John Lennon, el que lucharía por la paz universal. ¿Bien? Y el 44. Pues si el 4 era estructura, Carol, ¿verdad? Y orden, etcétera, pues imaginaros un 4×10. Un 4×10, o sea, a lo bestia. Serían esta gente incluso que podrían llevar, ¿cómo decirlo?, múltiples empresas. ¿Sabéis estas empresas que hay tantas? Pues podrían ser los que lideran todas estas empresas por esta gran capacidad estructural que tienen, esta gran metodología. Y además es, digamos, que es la espiritualidad racional. Contemplan la espiritualidad porque están conectados con este 0. Cuando un 4 la espiritualidad no la contempla, porque el 4 lo que no ve, no lo cree. Necesita ver para creer. Y la espiritualidad o la sutileza, pues no, la sientes, pero no la ves. ¿Me explico? Sí. Además, por ejemplo, un 44, si hay una emergencia porque ha habido un accidente, si hay un 44 ahí, es el que puede, digamos, resolver esta emergencia. Porque dirá, tú llama aquí, yo llamo tal. Esta capacidad organizativa en un momento de caos, ahí están, son clavados. Y además, decir que tanto el 13 como el 44 también son grandes acompañantes para personas enfermas en transición de muerte o de grandes enfermedades, porque entienden muy bien lo que es
El 13, sobre todo el sufrimiento. Hay un punto empático que puede acompañar muy bien a esta gente que sufre tanto en salud. Y además el 44, por esta capacidad de carga que tiene, puede también, digamos, llevar situaciones tan duras como casos graves de enfermedad. Y hasta aquí, he pegado un sprint así de última hora, pero Sí, ha sido genial. objetivo conseguido. Sí, no, ha estado muy bien. Es que yo tengo una comida tengo No que te ir con el preocupes, metro, Caro, no te preocupes. pero ha ido súper bien. Qué Muchísimas bien. gracias. De Y nada. lo compartiré a la tarde porque se tiene que automontar él solo, quiero decir. Sí, se tiene Y que descargar la grabación, exacto. eso quería decir. Y, y yo cuando venga de la comida familiar, pues lo comparto contigo y con todos los que han estado aquí. Y Genial. luego lo podemos subir a YouTube o donde sea. Y si las personas que habéis estado nos autorizáis a que lo colguemos en redes, digamos, ¿no? En YouTube y lo que sea necesario a modo de exposición, nosotras encantadas. Así que Sí, yo por mi porque parte, sí, encantada. sí, A mí me interesa que esto pueda quedar colgado y compartido evidentemente con las asistentes para que lo podáis tener grabado. Solo rematar, decir que esto es, digamos, es este resumen amplio y profundo, pero que entrar en numerología es muchísimo más, ¿no? Y el primer paso es hacer una lectura de la carta natal exacto. para Exacto. conocerse y ver la veracidad de esta herramienta y la utilidad de esta herramienta. Es maravillosa, es Es genial. maravillosa, de verdad. Sí, Además, es una brújula vital, o sea, es algo que te sí, sí, acompaña sí. siempre. Y llegará un momento que sabrás dónde resuenas, cómo resuenas, te acordarás dónde ir para resolver esto o lo otro, ¿no? Es Y vas muy entrando en el camino del medio, ¿no, Carol? ¿No? Es como irte poniendo en este camino del sí, medio, y esto sí, Isabel también lo podrá decir, que está también ella también es numeróloga como yo. Entonces, es irte poniendo en este camino del medio de la manera más amorosa y menos sí. abrupta. Sí que hay vaivenes, pero de otra manera. Pues sí, pues Así sí. que ha sido un placer estar, ha sido un placer compartir, daros las gracias por Igualmente. habéis estado, que aquí seguimos, que compartiremos y que si además por privado hay dudas, alguien quiere compartir algo, que aquí seguimos nosotras también. Y si te quieren pedir la carta numerológica, pues aquí está el número y el correo electrónico y se Exactamente, pongan en contacto contigo y que digan exacto, que han visto esta grabación. exactamente, exacto. Pues bueno, buen domingo a todos. Gracias.